Buenos días, ¿cómo les va? Una vez más estamos esta mañana juntos otra vez, dando gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de una vez más abrir su palabra. Esta mañana volvemos otra vez a Mateo 24. Recuerde que no estamos haciendo lo que se llama un tema escatológico, sino que estamos tomando el pasaje literalmente, como lo tenemos en las Escrituras, y viendo en relación a los tiempos en que nosotros estamos viviendo. También debemos entender que la enseñanza de Jesucristo fue dada a sus discípulos y fue en respuesta a las preguntas que sus discípulos le hicieron. Es así que debemos comprender a quién iba dirigida esta palabra y de qué tiempo estaba hablando Jesucristo. Ya hemos visto aquellos pasajes del capítulo 23, donde el Señor Jesucristo habla y les había dicho a los fariseos: aquí vuestra casa os dejará desierta. Vuestra casa os dejará desierta. Este es un pasaje profético que dijimos que Jesucristo estaba mirando a lo que iba a ocurrir 40 años después de su muerte, cuando Tito iba a destruir toda la Jerusalén, y cuando Jesucristo en el capítulo 24 habla del templo en relación a la admiración de sus discípulos, el Señor le dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y hemos dicho en la prédica anterior que esto se cumplió en el año 70. La ciudad de Jerusalén fue totalmente destruida. El gran templo del Señor fue completamente destruido. Era la belleza, era lo más hermoso que podía haber, de la cual los judíos estaban orgullosos, pero sin embargo un templo tan imponente como lo era, y con todas las reformas que había recibido de Herodes I, en realidad, o el Grande, en realidad todo quedó absolutamente destruido. De tal manera que aún los soldados llevaban los ladrillos que habían sido recubiertos de oro, porque el fuego había derretido el oro que había dentro del templo. Muy bien. Ahora bien, recuerden que los que preguntaron también en cuanto a estas cosas van a ser los discípulos. El Señor sale después de haber dado esta profecía allí y se va al Monte de los Olivos con sus discípulos. Por eso es que leemos en el versículo 3 de este mismo pasaje de 24: y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida en el fin del siglo. ¿Quiénes fueron los que preguntaron esto? No fueron todos los discípulos. Veamos un poquito Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 13. Allí vamos a tener los nombres de aquellos que preguntaron al Señor estas cosas. En el versículo 13, capítulo 13, versículo 3, y se sentó en el Monte de los Olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse. ¿De qué le estaban preguntando? Le estaban preguntando justamente
de lo que Él les había dicho en relación a tiempos y las cosas que iban a pasar y lo que iba a ocurrir. ¿Cuándo se darán estas cosas? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Es decir, que estos 4 discípulos le preguntan a Jesús aparte. Había una curiosidad en ellos. Ellos querían saber. Lo mismo puede pasar con nosotros cuando tocamos estos temas y tratamos de entender estos temas. No sabemos en qué tiempo estamos, si esto ocurrió, si va a ocurrir o está ocurriendo. Lo cierto es que esto comenzó a ocurrir desde el mismo momento en que Tito, cierto, entra aquí a destruir la ciudad de Jerusalén. Comienza todo un proceso, no es algo nuevo, sino que es algo que se ha ido gestando en el tiempo y sigue gestándose en este tiempo. Esta palabra que dijo el Señor acá. El Monte de los Olivos, un hermoso monte, donde el Señor podía mirar toda la ciudad y ver toda la ciudad, contemplar el hermoso templo también. Allí en ese lugar, el Monte de los Olivos, un lugar de tantos acontecimientos, era un lugar de oración. Jesús muchas veces fue a ese lugar a orar. De hecho, antes de ir a la cruz, Él va a ese lugar a orar al Señor. Tenía su lugar donde oraba, como lo hacían tantos otros judíos piadosos que iban a buscar la presencia de Dios. El Monte de los Olivos es un lugar histórico de muchos acontecimientos. Allí va Jesús, en ese lugar. Siempre hay un lugar especial para las personas. El lugar especial para Jesús era ese, el Monte de los Olivos. Mi querido hermano, qué importante que es tener un lugar donde nosotros podamos ir a orar, donde nosotros podamos tener una relación con Dios íntima, donde nosotros podamos volcar nuestro corazón. ¿Quién no se va a recordar aquella oración de Jesús aquí en el Monte de los Olivos antes de ir a la cruz, cuando realmente derramó sudor? Hablaba la palabra y dice la palabra que este sudor se mezcló con las gotas de sangre que vertía en un momento tan difícil de tener que mirar hacia lo que iba a venir, que era nada menos que la muerte de la cruz en el Calvario, y tener que cargar el pecado de todo el mundo, cuando él exclama y trata de decirle a su Padre, pero busca otro medio para hacerlo. A la gracia de Dios, su oración dice, y no se haga mi voluntad, sino la tuya. Un lugar donde se podía reflejar y ver la oración, un lugar de encuentro de Jesús con su Padre, un lugar donde Él pasó gran tiempo de su intimidad. Es muy bueno que tengamos un tiempo y un lugar especial donde tengamos intimidad entre nosotros y Dios. Ahora el Señor vuelve aquí, está con sus discípulos y va a decir desde ese lugar las profecías. Estando sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuándo serán estas cosas? Entonces, como dije anteriormente, estas cosas comenzaron a ocurrir, ¿cierto? Inmediatamente después de la muerte de Jesucristo. Estas cosas comenzaron a cumplirse. El gran profeta Jesús estaba dando una profecía que en 40 años iba a tener su cumplimiento, y de hecho comienzan a transcurrir el tiempo anunciado por el Señor. Muy bien. Jesús va a responder a esto. En el versículo 4, respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, que nadie os engañe. Y Jesús le va a hablar de los acontecimientos que a través de la historia han venido ocurriendo. No es, mi hermano, que esto está ocurriendo ahora. No, esto ha venido ocurriendo a través de toda la historia. Y les va a decir qué es lo que va a pasar. En primer lugar, van a estar las señales religiosas. Fíjense ustedes acá, en el versículo 5, Él dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y a través de toda la historia se han levantado personas queriendo parecerse a Jesús y aún atribuyéndose milagros. Y aún declarando que son aquel enviado de Dios.
Y esto ha ocurrido a través de toda la historia. Tenemos pensadores, tenemos filósofos que han usurpado y se han hecho como que vienen de parte de Dios. A través de toda la historia esto ha ocurrido. Y mucho más este tiempo. Este tiempo, tristemente, uno puede ver a través de las redes sociales, donde algunos dicen que hasta son la voz de Dios. Son engañadores. Y han engañado a muchos. Y han arrastrado a muchos cristianos que no han estado firmes en la fe. Y han llenado el corazón de personas que quizás buscaban cosas permisivas para su vida. Y muchos han conducido al infierno. Es decir que lo que hoy vemos como una nueva ola religiosa no es nuevo. No es nuevo. A través de toda la historia de la iglesia ha sido blanco de engañadores y falsos cristos. A través de religiones, filosofías o personajes. Y Jesús está hablando de eso, porque vendrán muchos en mi nombre. Recordemos que el Señor dijo, en cuanto a estos tiempos, que algunos se presentarán frente al tribunal y dirán: en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos hecho milagros, en tu nombre hemos hecho esto y esto y esto. Pero la respuesta de Jesús será: apartados de mí, hacedores de iniquidad, nunca os conocí. Así que estas cosas van a ocurrir, y estas cosas que están ocurriendo durante este tiempo. Engañadores. Estos días me he centrado mucho en lo que es una predicación motivadora a una predicación cristocéntrica. Las predicaciones motivadoras siempre están apelando a la voluntad propia personal de los oyentes. Tú puedes, Dios te va a bendecir, tú puedes hacer, no declares tal palabra, y etcétera, etcétera, descartando la presencia de Dios como el Señor, aquel que puede y fortalece. Y durante este tiempo se han negado muchísimas cosas de verdades bíblicas, tratando de que el hombre, en el último de los casos, es un pequeño Dios poderoso, y se le ha vendido durante este tiempo un evangelio barato, un evangelio de prosperidad y cosas baratas. El Evangelio de Cristo demanda responsabilidad personal. El Evangelio de Cristo declara el pecado. El Evangelio de Cristo va con la cruz de Cristo y el precio que se tuvo que pagar. Un Evangelio de Cristo demanda arrepentimiento de parte de Dios a las personas para que lleguen a ser salvas. No le demanda prosperidad, ni le demanda tú puedes salvarte a ti mismo, quizás, cuando estás fuera de la voluntad y el proyecto de Dios. Pero Jesús te está hablando de estas cosas y engañarán a muchos. Es que esto es así. Muchos que vendrán en su nombre diciendo: yo soy el Cristo, ellos van a engañar a las personas. Van a engañar a las personas. La otra cosa que vemos acá es que en el capítulo 24, este mismo pasaje, versículos 23 al 26, fíjese usted lo que dice acá. Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Tengamos en cuenta esta palabra: falsos profetas. Falsos profetas. Mire usted lo que dice la palabra de Dios acá en cuanto a esto. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aún a los escogidos. Hace un tiempo, un par de años atrás, uno de mis vecinos que iba a una determinada iglesia me dijo estas palabras: yo voy a tal iglesia porque allí sí está la presencia de Dios. ¿Y qué había en esa iglesia? Mucho ruido. ¿Y qué había en esa iglesia? Multitud de gente. ¿Y qué había en esa iglesia? Un montón de manifestaciones. Mi hermano querido, Dios está en el silencio. El cuerpo de Cristo está en todo el mundo. Está en todo el mundo. No es necesario hacer grandes alardes para decir: acá está la presencia del Señor. Ni es necesario gritar tanto para decir: acá está la presencia del Señor. Dios habita en la paz y en la tranquilidad de aquellos que le buscan de corazón. De hecho, Dios habita en el corazón de cada persona.
Ese es el templo de Dios, el corazón de cada persona. Yo no voy a una iglesia para que la iglesia me transforme. Cristo es el que tiene que transformarme y cambiarme. Cristo es el que debe gobernar mi vida. Y no debo vivir una vida cristiana por la iglesia, sino por la persona del Espíritu Santo que el Señor me ha dado. Y estas personas van a estar en el mundo. Señales religiosas. Pero también habrán señales bélicas. De hecho, la entrada, ¿cierto?, de los romanos a Jerusalén después de 2 meses de sitiarla y tratar de entrar, fue una señal bélica. Miren ustedes acá lo que está diciendo en el versículo 6. Y oiréis de guerra y rumor de guerra. ¿Qué trae la guerra? La guerra trae una serie de cosas. La guerra trae totalmente angustia, desesperación. La guerra va acompañada de una serie de cosas que vamos a ver acá también, que son las consecuencias de una guerra. En la guerra no hay ganadores, mis hermanos. En la guerra simplemente hay perdedores. No hay vencedores. El mal que hizo esta guerra a la nación judía, el Señor lo había dicho, el Señor lo estaba diciendo. Pero ellos fueron sordos a las palabras del Señor. Pero estas palabras están siendo dichas a aquellos que son sus discípulos. Ellos van a sufrir las consecuencias. Es el tiempo que está ocurriendo. Pero el Señor, cuando habló acá en el versículo 38 del capítulo 23, he aquí vuestra casa os he dejada desierta. Ojalá hubieran preguntado de qué forma. Ojalá hubieran preguntado de qué manera va a ser desierta esta casa. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. Sin embargo, el Señor se los explica a los discípulos cómo va a hacer esto. De qué manera va a hacer esto. Mi querido, si queremos saber de los tiempos, es necesario que comencemos a mirar estos pasajes y a relacionar estos pasajes con la vida actual. No solamente con el pasado, que era cuando estas cosas comenzaban a ocurrir, sino que a través de toda la historia ha venido ocurriendo. No es algo nuevo para muchos cristianos que hoy se están asustando de las cosas que están pasando. El otro día escuchaba a un predicador que decía, ¿tengo que orar para que Dios pare esto? De hecho, no. No tengo que orar para que Dios pare esto. Tengo que orar para que los hombres comprendan y se arrepientan, porque estas cosas van a pasar. Ya están establecidas por Dios. Yo no puedo pararlo a través de una oración, pero sí puedo hacer que la gracia de Dios llegue al corazón de los hombres. Y orar para que la gracia de Dios llegue al corazón de los hombres y los hombres sean cambiados y transformados. Esto es como educar y hacer moralista. Nosotros estamos en contra del aborto, yo soy uno de los que estoy en contra del aborto y en favor de la vida. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Yo he llegado a comprender que al abortista tengo que predicar el Evangelio. No decirle no pienses así, sino que tengo que predicar el Evangelio. Cristo tiene que cambiar su mente y su corazón. Y cuando Él sea cambiado su mente y su corazón, dejará de ser abortista, le dará valor a la vida. Y esto es igual. Yo no puedo orar para que Dios pare esto, pero sí puedo orar para que el hombre se convierta y tenga misericordia Dios de la persona. Mi querido, esto va a pasar, esto va a ocurrir. Entonces, van a haber señales bélicas, y a través de toda la historia han habido señales bélicas. Pero quizás tengamos una próxima guerra, que no sabemos cómo, de qué forma, de qué manera. Solo está en la soberana potestad de Dios, y solo Dios está conociendo cómo será esta guerra que vendrá alguna vez. Solo el Señor es aquel que tiene en sus manos todo el poder, todo el poder. Otra de las cosas que tenemos acá son las pandemias. Hemos tenido una serie de pandemias, algunas de ellas se las voy a mencionar, como la peste negra de 1347, o esta peste que mató a más de 200 millones de personas. Lo transmitían las ratas. Después tuvimos la viruela en 1520. Algunas de las pandemias, le estoy diciendo, la gripe española. Cada una de estas pandemias se llevó millones de personas y mató millones de personas. Como el SIDA, como la gripe asiática, como el cólera, como la fiebre amarilla. Y hoy tenemos esta pandemia que nos está tocando. Esta pandemia que nos mandó a nuestra casa, un pequeño virus, Dios está usando para mandarnos a nuestras casas y reflexionar. Nada está al azar.
Dios lo está haciendo de acuerdo a su voluntad. Dios ha colocado a los hombres, a cada persona dentro de su casa para que piense. Y saben, mi querido hermano, esto saca lo bueno y lo malo de las personas. Muchas personas hoy en día a través de la pandemia se han visto y se han expresado conforme es su corazón y conforme son. Quizás a veces nos sorprendamos de personas que están actuando de una forma que nunca pensamos, pero siempre actuaron así, siempre fueron así. Nada más que la pandemia, cual un espejo gigante, mostró la realidad. A otros la pandemia los lleva a pensar, a reinventarse. La otra vez escuchaba una prédica, o estuve en una conferencia, mejor dicho, por medio de Zoom, donde el que manejaba la conferencia nos hablaba de reinventarnos después de la prueba, después de la crisis que nos está pasando. Es una buena palabra, reinventarse. Quizás sea tiempo de reinventarse, de aprender a reinventarse en cuanto a la relación con Dios, en cuanto a la familia, en cuanto a la nación misma. Mi querido hermano, la pandemia saca lo bueno y lo malo, y este tiempo es un tiempo que Dios nos mandó, pero es tiempo que se van a cumplir. El Señor dijo que estas cosas iban a ocurrir, iban a pasar, no debo asustarme por ellas. Y por supuesto, como toda cosa, ¿cierto? Lo próximo que tenemos acá es huiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, dice el Señor, que todo esto pase, pero aún no es el fin. No, todavía no es el fin, todavía faltan muchísimas cosas, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, de las cuales ya hemos hablado, pero también va a haber hambre. Va a haber hambre. ¿Sabe cuántas personas han quedado en Estados Unidos sin empleo durante estos 3 meses que van pasando? Han quedado 30 millones de personas sin empleo. ¿Sabe que ya comenzó el hambre en el mundo? ¿Y habrá mucho más hambre todavía? Mi querido, yo no puedo traerte una buena noticia en cuanto a esto. Los países se van a empobrecer. Los países van a menguar sus riquezas. Las industrias han quebrado, locales han cerrado, personas que tenían empresas van a ser personas pobres sobre la tierra. Hambre. Y ahí es cuando la iglesia de Cristo tiene que levantarse. Ahí es cuando la iglesia de Cristo tiene que mostrar que no solamente el evangelio se predica por medio de palabras, sino por medio de hechos. Yo doy gracias a Dios que en nuestra iglesia estamos pensando mucho sobre eso y el Señor nos está supliendo abundantemente para poder dar de comer y hacer este ministerio que hemos venido haciendo durante tantos años. Agradezco a Dios por eso, porque está levantando hombres y mujeres con visión en este lugar. Y Dios se está supliendo a través de diferentes personas que nunca pensé ni conozco. Hoy en día están donando para que el pueblo de Dios pueda socorrer en ayuda a aquellos que van a tener hambre, y hay hambre. Y esto no es nuevo que haya hambre. Y el mundo está cambiando. Terremotos. Oh, sí. De esto puedo hablar muchísimo, dado que vengo de un país de terremoto. Puedo hablar muchísimo sobre esto. Siempre hubo terremotos, pero van a ocurrir cosas donde antes nunca jamás en la vida ocurrieron. Van a ocurrir cambios climáticos, van a ocurrir cambios del mismo centro de la Tierra, donde antes nunca jamás pensamos que iban a ocurrir catástrofes, van a ocurrir. Esta es la mano de Dios. Dios nos está hablando a través de la naturaleza también, para que nos volvamos a Él. Dios está haciendo esto. Pero siempre seguimos con el corazón duro. Recuerda que yo no estoy haciendo un pasaje escatológico de estas cosas. Estoy hablando simplemente de lo que la palabra de Dios está diciendo. Ahora, muy bien, ¿qué es lo que dice acá? El Señor está diciendo que estos son principios de dolores. Fíjese usted, estos principios de dolor está haciendo figura a una mujer que va a dar a luz.
la mujer embarazada. Mi querido hermano, Dios nos está hablando en estos principios de dolores. Todavía no viene todo lo que tiene que venir. Esto es un principio. Esto es un principio de aquellas cosas que van a haber en tiempo de angustia, en tiempo de desesperación. Dios está hablándonos. Dios está queriendo que nosotros volvamos otra vez a los pies de la cruz de Cristo. Dios está hablando sobre estas cosas. Y hay dos cosas más que quisiera contarles. El versículo 11, acá, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Fíjese usted lo que pasa acá. Muchos falsos profetas. Y el amor de muchos se enfriará. Y la maldad será multiplicada. Y la maldad será multiplicada. El versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Acá hay principios. ¿Sabe una cosa? Hay persecución en la tierra. Hay mucha persecución en la tierra. El amor de muchos se multiplicará, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Discúlpeme, el amor de muchos se enfriará. Hoy hay cristianos que no tienen amor por las cosas del Señor. Está la parte religiosa, Más, el pasaje mismo nos revela que va a haber persecución también. Y el pasaje mismo nos está revelando que va a haber una predicación global. Esto todavía no ocurrió. Esto va a ocurrir. Mi querido hermano, estas son señales. Estas son señales que el Señor le dijo a sus discípulos. No se lo dijo a todo el mundo, se lo dijo a sus discípulos. Estas son señales para vos y para mí, para que tengamos en cuenta esto. Te vuelvo a decir, no estoy haciendo la parte escatológica de esto, sino que estoy hablándote a vos que conoces a Cristo como tu Salvador personal. Eres un discípulo del Señor. Y estas palabras fueron dichas a los discípulos. Y estas palabras son para vos y para mí. ¿Cuál es tu reacción? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es el deber de la iglesia de Cristo? El deber de la iglesia de Cristo es dar a conocer lo que el Señor nos mandó a hacer. Predicar el Evangelio para que la gente se transforme, para que la gente cambie, para que la gente pueda ser salvada. Ellos van al infierno y van a pasar por todas estas cosas, como la iglesia misma lo va a pasar, porque no eres la excepción, pero sin embargo tienes un mandato. El mandato es que prediques el Evangelio, a todo el mundo, que prediques el Evangelio. Mira, mi querido hermano, el Señor está hablándonos de esta forma acá. Estos principios de dolores, dice el versículo 8, y estos serán principios de dolores. La iglesia tiene que estar en un parto constante de dar a luz nuevas almas, para rescatarlas del infierno que viene a la salvación que es en Cristo Jesús. El mandato de la iglesia. El otro día había un hermano que preguntaba cuál es el único propósito de haber sido salvado. Pedro dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recuerda, mi hermano, que vos estabas también en este grupo de condenación, pero la sangre de Cristo te transformó y te trajo a un grupo de anunciadores del Evangelio. Es tiempo de predicar el Evangelio frente a esta pandemia. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Te has encerrado en tu cuarto, en tu casa, sin que el resto del mundo sepa que tienes una palabra de aliento y de alivio y que tienes una palabra de salvación? El Señor te está llamando a eso. Que este tiempo es un tiempo que Dios quiere hablarte a vos. Te mandó a tu casa para que cuando salgas realmente dispuesto a hablar de Jesucristo. Esto no está ocurriendo por casualidad. Esto está ocurriendo porque Dios te está buscando a vos. Te mandó a la casa para que tengas un encuentro con Él y para que te dé un ministerio. Y ese ministerio es al mundo. Que el Señor nos bendiga esta mañana. Que el Señor nos dé sabiduría, cómo utilizar esto. Todo esto que le dijo a sus discípulos, cómo utilizarlo. Y que no te escandalices
Que no te gane el miedo ni el terror, que te gane el proyecto de Dios en tu vida para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Será hasta vernos otra vez. Que el Señor te bendiga y que estés pensando en este pasaje. Que estés pensando en este pasaje. Lee este pasaje, cómelo y relaciónalo con tu vida. Yo sé que Dios tiene una palabra maravillosa para vos y tiene un incentivo para levantarte de donde estás y decirte: yo te quiero usar para la gloria de mi nombre. El Señor lo está haciendo. Oremos al Señor y digámosle: Padre Celestial, te damos gracias, porque sé que tú me quieres usar, sé que tú tienes esto y lo has dejado escrito para que tu nombre sea honrado. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.